7:34 de la mañana. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Luego de revisar información en materia educativa en nuestro país, es importante también ver el escenario político de Venezuela, los acuerdos, los diálogos y qué está pasando con el escenario en nuestro país. Francisco Henrich Molinari, politólogo, nos acompaña en esta oportunidad también vía digital. Buenos días. Muy buenos días, Daniela. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia que nos escucha esta hora. Un saludo también para usted. Gracias por acompañarnos a través de esta ventana, Globovisión. Es importante saber algo. Se hablan sobre encuentros, sobre comisiones de la Asamblea Nacional, sobre nuevos encuentros de diálogo, pero ¿realmente es posible una reconciliación de los factores políticos en Venezuela y también de los ciudadanos, que muchos de ellos han perdido la confianza en el político? Mira, sí, en efecto, la ciudadanía ya está hastiada de tanta conflictividad política y en parte es por la falta de soluciones a sus problemas puntuales. Por eso, desde mi punto de vista, yo creo que este es un momento ideal, es el momento perfecto y necesario para producir acuerdos parciales entre gobierno, oposición y también con sectores de la sociedad civil, sectores económicos, como se está produciendo con los encuentros, las negociaciones, los diálogos sectoriales con sectores empresariales, como por ejemplo con Fedecámaras. El país está ávido de soluciones puntuales para una crisis que ya atraviesa más de 5 o 6 años, pero además que se ha agravado con la pandemia en este último año y que requiere de esfuerzos consensuados para adquirir, por ejemplo, dosis de vacunas, para desbloquear recursos, para atender problemas eléctricos, para atender problemas de servicios públicos, y eso solo es posible mediante acuerdos políticos, que en este caso lo más pertinente en este momento es que sean acuerdos parciales para promover estas soluciones puntuales para los venezolanos. Estamos teniendo un poco de dificultad para escucharlo correctamente, estamos teniendo algún tipo de interferencia. Estamos conversando con Francisco Henrich Molinari, politólogo. Estamos hablando sobre los acuerdos políticos en nuestro país. Nos habla sobre estos encuentros, sobre el diálogo, pero importante, que se lo he preguntado a muchas personas y me gustaría conocer su opinión, es qué ha fallado en los procesos de diálogos anteriores que se han levantado de la mesa y qué podría aportar usted como politólogo, como ciudadano venezolano, para estos nuevos encuentros. Sí, de hecho, en Venezuela ya han habido más de 4 o 5 intentos de diálogo y negociación, de mesa de negociación instalada, seria, digamos. La primera es la que se llevó a cabo entre el 2002 y 2005, durante el periodo del gobierno del presidente Chávez, luego de lo que fue el golpe de Estado. Y posteriormente hubo al menos 4 esfuerzos más la presidencia durante la presidencia de Nicolás Maduro, desde el 2014 hasta 2019, este último con el mecanismo de Oslo. ¿Qué ha sucedido en estos últimos mecanismos de diálogo y de negociación? Que bueno, básicamente la solución que se ha planteado es una solución electoral, únicamente, sin ir al fondo del problema estructural, sin atender realmente cuáles son las diferencias entre las partes políticas, precisamente para alcanzar una reconciliación. En ese sentido, pareciera que lo más pertinente no es enfocarse únicamente en una elección presidencial, parlamentaria, que sea 6 o 9 meses, porque lo que buscaría o lo que ocasionaría este tipo de solución es que simplemente se legitime para dejar a la otra, y eso es lo que no podemos permitir si de verdad lo que se quiere es una reconciliación nacional, si lo que se quiere es una cohabitación entre los sistemas, entre los distintos sectores políticos y producir un sistema mucho más sano, mucho más democrático, donde haya inclusión. En ese sentido, pareciera que hay que entender la dimensión de las posiciones de las partes. Y en ese sentido, bueno, ahorita pareciera que no hay condiciones para llevar a cabo una negociación estructural como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, la oposición está sumamente debilitada, no tienen una cohesión ni una unidad interna que les permita sentarse en una mesa de negociación y además no tienen una estrategia definida. Y en ese sentido, el chavismo, el gobierno, pareciera tener supremacía en esa mesa de negociación. Por lo tanto, no podrían
haber los suficientes. Y allí es cuando entra la posición de los actores internacionales, que a mi modo de ver, parte de la comunidad internacional ha jugado en los últimos años contra la negociación, contra el diálogo nacional. Sin embargo, pareciera luego de 2 años catastróficos, como ha sido los últimos 2 años cuando estuvo Donald Trump al mando y desarrolló toda una estrategia de máxima presión contra Venezuela, pareciera que ahora la comunidad internacional está apostando a las vías negociadas. Ya lo ha dicho la Unión Europea. Ya ha dicho la Unión Europea que es la única manera de que Venezuela pueda salir adelante, pueda solucionar sus problemas, tiene que ser por una solución política y negociada. Y muy probablemente Estados Unidos, en los próximos meses, con el gobierno de Joe Biden, se pliegue a esta postura. Y esta amerita redefinir la estrategia de la oposición y sobre todo promover incentivos suficientes para que el gobierno también tenga la voluntad política de sentarse a negociar y llegar a acuerdos políticos. Logramos verlo bien, pero la comunicación a la hora de escucharlo se escucha con un poco de dificultad. Vamos a realizar una pausa aquí en Primera Página. A regreso seguiremos conversando. Le quiero consultar a regreso cómo recuperar realmente la confianza del ciudadano, del elector. Venimos de unas elecciones con un proceso de abstención, una oposición que dice que el gobierno también se ha debilitado debido a las estadísticas de las últimas elecciones y la abstención como forma de protesta. Pero ahora vemos también a estos sectores que llamaron a la abstención, llamando al voto para las elecciones de alcaldes, de gobernadores y de concejales. Nos gustaría saber su opinión en la próxima parte. Seguiremos conversando con Francisco Enrich Molinari, politólogo. Vamos a hablar sobre esto de regreso. Recuerden nuestras redes, @Primera Página, etiqueta Primera Página. 7:45 minutos de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Hace unos minutos reportaba que no se escuchaba correctamente el audio, sin embargo la audiencia nos acaba de confirmar que sí se escucha correctamente lo que sería la participación de nuestro invitado vía electrónica. Se trata de Francisco Enrich Molinari, él es politólogo. Gracias a ustedes por estar pendientes también a través de las redes sociales, conectados con nosotros y también activos, leyendo su participación. Le preguntaba, ¿cómo recuperar la confianza del ciudadano y del electorado? Mire, sí, en efecto, Daniela, yo coincido contigo en que tanto gobierno como oposición han perdido esa conexión con los ciudadanos actualmente. Y eso pasa, a mi manera de ver, porque actualmente los políticos se están hablando entre sí únicamente. Están hablando un lenguaje, están activando, están pendientes de una problemática política que no le interesa en lo absoluto a los ciudadanos. Y mientras los políticos continúen hablándose entre sí, continúen una conflictividad similar a la que existía desde hace 10, 15 años y no se adapten a la realidad actual, no promuevan soluciones puntuales a los graves problemas que pasan los venezolanos, va a continuar esta desesperanza de los venezolanos, que yo creo que esa es la palabra, una desesperanza. Actualmente ninguna fuerza política está dando una ruta clara de cómo solucionar todos los problemas del país. Quizás algunos apuestan a unas soluciones puntuales, algunos pañitos de agua caliente, digamos, pero llegar a acuerdos estructurales amerita de mucha voluntad y de muchos incentivos. ¿Cómo se recupera esta confianza? Pues poniendo la atención, la prioridad en los venezolanos, en los problemas de los venezolanos. Yo te decía al principio que estamos en el momento, Venezuela está en el momento de la necesidad de acuerdos parciales. ¿De qué tipo? Por ejemplo, allí hay una iniciativa, por ejemplo, para atender las vacunas a través del mecanismo COVAX de la ONU, de las Naciones Unidas. Actualmente los venezolanos, ¿qué tienen en la cabeza? Pues la solución de traer las vacunas para superar la pandemia. Y eso solo pasa porque, bueno, se destraben recursos del oro de Inglaterra, por ejemplo, se pueda acceder a este mecanismo COVAX y se puedan poner de acuerdo los actores para traer esa solución a los venezolanos. Otro segundo acuerdo parcial que se puede promover es el lateral para solucionar
problemas eléctricos en el país. Hace aproximadamente un año, 1 o 2 años, estaba la posibilidad de acceder a un financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Y eso también solamente era posible mediante un acuerdo político. Y hasta el momento, el día de hoy, hay comunidades, hay ciudades, hay municipios en el occidente del país, sobre todo, que no tienen acceso a luz eléctrica, no tienen acceso a servicios, y por falta de acuerdos políticos que puedan solucionar ese asunto. Y un tercer mecanismo, bueno, es destrabar algunos de los recursos bloqueados, algunos de los recursos ilegalmente bloqueados que han traído y han agravado la situación económica existente. Yo creo que a partir de esas soluciones puntuales hacia los venezolanos se puede recuperar la confianza hacia los políticos y se pueda promover un mayor entendimiento y, por supuesto, una reconciliación nacional. Uno de los puntos que se ponían sobre la mesa en los diferentes diálogos que se han presentado en el país anteriormente, se hablaba sobre el cambio del Consejo Nacional Electoral sin Tibisay Lucena. Se hace un cambio para las elecciones del 6 de diciembre, Indira Alfonso encabeza la presidencia del CNE, sin embargo, siguen diciendo de que es un Consejo Nacional Electoral que no cuenta con las condiciones necesarias, así lo han indicado diferentes factores de la oposición. Viene ahora un proceso de postulaciones por parte de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional de los 21 integrantes, entre ellos 11 diputados y 10 de la sociedad civil. ¿Cómo hacer para que los postulados realmente cumplan con los requisitos y crear una figura de un CNE confiable para el electorado? Sí, mira, allí lo más pertinente es que se lleven a cabo negociaciones extraparlamentarias incluso, es decir, con sectores que vayan más allá de la oposición que hoy está presente dentro de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Bueno, con el objetivo de hacer mucho más representativo ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Y allí entra el dirigente político Enrique Capriles como un factor fundamental para llegar a estos entendimientos con el gobierno, y asimismo sectores de Acción Democrática, sectores de Un Nuevo Tiempo y quizás algunos actores políticos puntuales de Voluntad Popular que pudieran ser también candidatos o pudieran promover esta idea de una solución negociada. Allí lo importante es descartar todas las vías de violencia, de intervención extranjera que han demostrado ser inservibles para Venezuela, no son aplicables, no tienen viabilidad. Y esto, por supuesto, requiere de mucha conciencia política y de poder llegar a acuerdos con la diversidad de sectores políticos que hacen vida en el país. No solamente con los que están dentro de la Asamblea Nacional, sino también aquellos que apuestan a una solución electoral y pudieran incorporarse en las próximas elecciones, tanto de gobernadores como de alcaldes. Un cambio de CNE a través de este proceso de postulaciones que ya se encuentra abierto y publicado en Gaceta Oficial en nuestro país, ¿podría ser un avance para los acuerdos políticos? Sí, y yo creo que no solamente del CNE, el país debe encaminarse hacia una verdadera reinstitucionalización de sus poderes públicos. Allí está el CNE como factor fundamental, por supuesto, pero fíjate que la visión de solamente cambiar el CNE nos lleva a pensar de que la solución es únicamente electoral, pero no es así. También el país necesita, por ejemplo, repensar o reinstitucionalizar su poder judicial, por ejemplo. La sala constitucional, las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia, allí hay algunos magistrados que ya se les va a vencer el periodo y es necesario allí modificar, pero también puede pensarse otros poderes públicos, el poder ciudadano, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo. Hay distintas opciones para llegar a acuerdos, para buscar un sistema político mucho más inclusivo, que vaya más allá, que tenga mayor credibilidad en los sectores internacionales y de esta manera esto pueda tener la suficiente confianza para traer los recursos y la inversión para solucionar los problemas de los ciudadanos. Si la Asamblea Nacional es el poder encargado de la revisión y también reestructuración de los demás poderes, era muy importante las elecciones del pasado 6 de diciembre, sin embargo, la abstención pudo haber sido uno de los factores que hicieron de que el gobierno nacional pudiera tener las mayores curules. Otros indican que sigue teniendo mayor fuerza, sin embargo, vemos un desequilibrio en lo que sería el porcentaje de los votantes.
no te escuché. En este momento establecemos un nuevo contacto con nuestro invitado Francisco Henrich Molinari, politólogo. En esta oportunidad sí tuvimos una falla de comunicación, ya retomamos nuevamente el contacto vía electrónica, nos sigue acompañando a través de la pantalla de Globovisión. Le preguntaba sobre la importancia de la Asamblea Nacional como uno de los poderes encargados de la revisión y también la renovación de los diferentes poderes públicos de nuestro país, entre ellos los representantes del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo. Sí, mire, el asunto de la abstención y de que la oposición no tenga presencia en el Parlamento, en la Asamblea Nacional actual, es un problema de la oposición. O poca porque... presencia, disculpa que lo interrumpa, porque Sí. algunos curules se fueron ocupados por factores de oposición, así lo ha indicado los diferentes partidos políticos que participaron en este proceso electoral. Sí, es un hecho, pero para nadie es un secreto que la oposición en su conjunto no ha logrado movilizar ni ha logrado definir una estrategia única que vaya en torno a unas elecciones, bien sea parlamentarias o bien sea de gobernadores. Entonces, si bien hay presencia de la oposición en la actual Asamblea Nacional, es necesario que se represente mayor cantidad de sectores políticos para buscar esta reestructuración de poderes públicos del Estado. Y para eso la oposición tiene que pensar una estrategia única que vaya en torno a una solución electoral y política. Y esto lamentablemente no está ocurriendo, y no está ocurriendo porque hay sectores que continúan apostando a una estrategia de máxima presión, de bloqueo, de sanciones internacionales y de pedir a la comunidad internacional que haga esfuerzos para continuar bloqueando o incluso promover una intervención. Y esto no va a funcionar mientras los dirigentes políticos tomen con seriedad y tengan lo que se llama una dosis de realismo político, es decir, de buscar estrategias realmente viables para producir estos cambios en el país. Por eso yo creo que la Asamblea Nacional, como poder legítimo, tiene todas las facultades y competencias para promover estos cambios, pero en su labor de haber designado una comisión especial para el diálogo, para la reconciliación, y que sea esta inclusiva, debe convocar no solamente sectores parlamentarios, de hecho no solamente sectores políticos, también debe ampliarse a sectores sociales, a sectores económicos, y de esa manera de verdad buscar o promover una reconciliación que traiga beneficios para el país, para todos y todas los venezolanos. ¿Qué pasa con una Venezuela que ha tenido dobles figuras en diferentes momentos históricos del país? Comenzando con los protectores de gobernaciones, alcaldías y también las dobles figuras de la Asamblea Nacional y lo que sería también algún reconocimiento que ha tenido Juan Guaidó como parte o presidente de la República y aquellos que reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué pasa con estas dobles figuras? Mira, yo creo que el Estado, el país, poco a poco va a eliminar o a evitar estas dobles figuras, estos paralelismos del Estado, bien sea de la Asamblea Nacional, bien sea un presidente interino, bien sea un protector del Estado. Y de allí la única manera de hacerlo es promoviendo un entendimiento político entre las partes, promoviendo acuerdos y buscando esta reestructuración de la que estamos hablando desde hace unos minutos. Y esto solo es posible mediante el diálogo, mediante el acuerdo, porque si cada uno de los sectores políticos prioriza la vía unilateral, es decir, únicamente sus intenciones, sus posturas, sin tomar en cuenta a los demás sectores, se va a continuar con esta falsa realidad de tener figuras paralelas. Y esto es muy importante porque mientras esto persista, no va a haber una seguridad jurídica para el país. Es decir, los actores internacionales, los inversionistas privados internacionales no van a confiar en el Estado venezolano para traer los recursos cuando haya instituciones paralelas, cuando haya un exceso de figuras paraestatales que en ningún sentido promueven seguridad para los distintos actores.
Nos corresponde a esta hora, 7:58 minutos de la mañana, realizar otra pausa aquí en Primera Página. Al regreso nos seguirá acompañando Francisco Enrich Molinari, él es politólogo, y también vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, como Primera Página, utilizando la etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Seguir Contreras nos ayudará a revisar la participación de la audiencia en la próxima parte, así que no se aparte de la programación. 8:01 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, agradeciendo que continúe a través de la pantalla de Globovisión acompañándonos. A esta hora vamos a ver también la participación de la audiencia que nos escriben a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, somos Primera Página. A esta hora hacemos el contacto al otro lado del estudio con nuestro compañero Seguir Contreras, que será el encargado de la revisión de la audiencia. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado vía electrónica, que es Francisco Enrich Molinari, él es politólogo. Sí, Daniela, hay comentarios bastantes a través de plataformas digitales como siempre. Voy a comenzar en Twitter. Náufrago27 dice: buenas a su invitado, no hay confianza, no hay respeto, no hay seguridad de parte de los dirigentes políticos de ambas partes, porque ellos se han encargado de dividir, confundir a todos por sus malas decisiones, ya que ellos solo lo que hacen y deshacen a su criterio. ¿Qué respuesta tiene nuestro invitado ante esta afirmación? Sí, yo coincido con el usuario que hace la pregunta y creo que hay dos problemas básicos en el conflicto en Venezuela. Uno es la falta de incentivos para negociar y para llegar a acuerdos. Y dos, el que él indica, hay una falta de confianza. Y por ello yo creo que la confianza se reconstruye yendo paso a paso. Es decir, cediendo en algunos puntos para luego ir cumpliendo y de esa manera ir evolucionando en la negociación. No, por eso yo estoy en contra en quienes promueven o proponen una negociación estructural en este momento. Yo creo que sentarse en una mesa de negociación como se sentó hace 2 años con el mecanismo de Oslo es inconveniente. ¿Por qué? Porque no hay confianza para llegar a un acuerdo de esa talla. Por eso estoy promoviendo en toda esta entrevista que deban haber acuerdos parciales para ir construyendo esta confianza, ir solucionando problemas pequeños para luego ir a los problemas más grandes, más estructurales y con mayor complejidad para los venezolanos. Hay otro comentario, Jesús Eduardo Jaimes, a través de Twitter, dice: fueron demasiadas veces que se llamó al diálogo y la oposición nunca tomó esa ruta. El diálogo político es indispensable para avanzar. El detalle es que hoy la oposición no tiene líderes creíbles porque engañaron a su militancia y ordenaron no votar. Eso es cierto, y de hecho el grave problema de la oposición ha sido que cuando ha ido a la mesa de negociación, a la mesa de diálogo, dice una cosa a sus simpatizantes, a sus seguidores, promueve unas expectativas normalmente sumamente altas para el poder de negociación que tienen, y en la mesa de negociación, en el diálogo, hablan otro tipo de cosas con los otros sectores, con el gobierno en este caso. Entonces, allí hay que alinear, hay que tener sinergia entre lo que se dice y lo que se hace. Mientras eso no ocurra, no puede haber un acuerdo político. Y también, por supuesto, el asunto de la interlocución de la oposición. ¿Cuáles van a ser los actores legítimos con lo que debe el gobierno sentarse a negociar? En este momento no hay claridad. Hay al menos 3 o 4 oposiciones que cada una se reclama para sí con sus propios intereses y sus propias agendas. Entonces allí tiene que haber realmente una negociación interna de la oposición para luego ir a una negociación con el gobierno. Hay otro comentario a través de Twitter. Abogado Darío Lozada dice: ¿no cree el politólogo que para el entendimiento político, debido a las grandes circunstancias que nos afectan a todos los venezolanos, sería importante y necesario abarcar la parte moral y espiritual y poder realizar la conciliación necesaria? Sí, yo creo que es muy pertinente el tema espiritual y moral en estos asuntos, y por eso creo que los diálogos sectoriales son oportunos en ese sentido. ¿De qué manera? Bueno, de sentarse tanto con empresarios, con sectores sociales, con cultores, con las ONG, con factores religiosos, con factores de todo tipo, y que haya de verdad un enfoque nuevo, un enfoque que promueva un entendimiento y una reconciliación en el país, más allá de simplemente los políticos puedan sentar las bases para unas elecciones o sentar las bases para alguna estructuración de algún poder público.
Hay otro comentario bien interesante que tiene que ver con la posible detención de Juan Guaidó, luego que la diputada y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, dijera que donde lo viera lo pondría a orden de la justicia. Este comentario lo hace a través de Instagram el usuario Elisandro Solórzano con el usuario DecoElin6 y le pregunta, ¿cree usted que Guaidó tenga méritos para ir preso ya? ¿Qué responde sobre esto? Yo creo que a estas alturas no hace falta que el gobierno meta preso a Juan Guaidó, a pesar de que pueda tener algunas causales legítimas, algunas causales penales que puedan llevar a cabo su encarcelamiento. Sin embargo, esto es un problema político y Juan Guaidó es una figura política. Y yo creo que la estrategia que ha asumido el gobierno en los últimos años de dejar que se enfríe ese liderazgo, de dejar que se difuminen esas expectativas, le ha servido para que, bueno, hoy Juan Guaidó, en su última marcha del Día de la Juventud, prácticamente no convocó a nadie en la Plaza Bolívar de Chacao y bueno, de esa manera no hace falta, digamos, sobredimensionar un hombre que está en decadencia, parte de la estrategia política que ha ido en esa vía. Hay otro comentario, fíjense que hablamos de diálogo y reconciliación, el usuario Manu 2005 nos dice, buenos días, ¿qué puede ofrecer la oposición para negociar con el gobierno? Para negociar hay que tener algo, repito, es el usuario Manu 2005, identificado como Manuel Vega en Twitter. Muy interesante esa pregunta, yo creo que es parte fundamental del problema en Venezuela y la oposición sí tiene algo muy rescatable, que es parte del apoyo internacional que tiene bloqueada Venezuela, que le tiene bloqueados los recursos, que impiden que traigan inversiones extranjeras y que impiden que, por supuesto, soluciones problemas como el poder adquisitivo, el salario, los servicios públicos. Y allí, si tú juegas con ese conjunto de variables que puedan dar incentivos al gobierno, bueno, se pudiese llegar a acuerdo. Ahora, eso solo es posible si tú te presentas como un factor unitario, con una estrategia definida ante tus aliados internacionales. Mientras tus aliados internacionales vean que estás dividido, que estás desorientado, que hay una pugna interna, bueno, va a ser muy difícil que hagan el trabajo por ti, que puedan alinear esos incentivos para promover una negociación. Hay otro comentario, también tiene que ver con este tema, dice buenos días al invitado. Habla de cambio que tiene que realizar la oposición y el gobierno. Esto lo dice Jo Azuaje a través de Twitter. ¿De verdad él cree que la oposición se reunifique en busca de soluciones para el país y el gobierno deje esa actitud de mantener el gobierno por las vías ilegales que ha venido utilizando? Es el comentario de nuestro televidente. Mira, actualmente hay un dilema en la oposición que es o buscar la unidad absoluta o simplemente alinearse los actores que crean en una estrategia electoral viable y política, ¿verdad? Entonces allí pudiese ocurrir en el país que un sector de la oposición amplio, representativo, pueda apostar a una vía política, a una vía electoral, dejando a un lado a los radicales que no creen en esta opción, que van a continuar promoviendo sanciones internacionales, que van a continuar promoviendo una salida de fuerza del gobierno. Y allí es muy probable que haya sectores de oposición que se aglutinen en esta idea, dejando a un lado a quienes no acompañan esta postura. Ya el conflicto político en Venezuela tiene más de 20 años y la oposición se ha fracturado de tal manera que quizás es complejo, es difícil congeniar en una sola postura una nueva estrategia para hacerle frente al gobierno. Queremos agradecer la sintonía, la participación de la audiencia. Se avecinan unas nuevas elecciones. Se habla sobre una mega elección. ¿Usted cree que exista voluntad por parte del Ejecutivo Nacional de eliminar las figuras de protectores, esto de cara a estas elecciones de gobernadores y alcaldes? Mire, yo creo que, bueno, en primer lugar, no está definido todavía una mega elección y habría que ver de qué se trata. Bueno, una mega elección como los piden algunos sectores opositores, de presidenciales, parlamentarias y de poderes locales y regionales. No lo veo en este momento. Yo creo que se van a continuar realizando las elecciones que el cronograma que establece la Constitución Nacional en su programa electoral. Es decir, las elecciones de gobernadores y luego las municipales. Hay sectores de la oposición parlamentaria que están promoviendo una elección
tanto de gobernadores como de alcaldes, pero de esto todavía no se sabe en mayor medida. Sin embargo, yo creo, como te lo dije hace unos minutos, que la solución no es únicamente electoral, no se trata solamente de ir a unas elecciones para ver quién es el legítimo quién es el legítimo vencedor, quién es el que va a ir contra el otro, quién es el que tiene la posibilidad de derrotar y de poner de rodillas al otro. Yo creo que el país tiene que encaminarse a unas soluciones más puntuales en un sentido, pero además pensar en la reestructuración del Estado, que tener un Estado, un país mucho más confiable, más creíble, tanto al interno como al externo para los actores internacionales. ¿Debería continuar o cesar las funciones de la figura de los protectores? Mira, yo creo que eso es una concesión que puede hacer el gobierno sin ningún problema. Puede acordar ir a unas elecciones regionales que participen gran cantidad de sectores de la oposición y con el acuerdo de que no se van a nombrar protectores ni de alcaldes ni de gobernadores, precisamente para buscar credibilidad a estos procesos electorales, sobre todo para promover confianza, que era uno de los puntos que nos preguntaba uno de los usuarios anteriormente. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy a través de esta vía electrónica para compartir con la audiencia de Primera Página. Gracias a ustedes por la invitación. Francisco Henrys Molinari nos estuvo acompañando, politólogo. Gracias a ustedes por la sintonía. 8:12 minutos de la mañana nos corresponde realizar otra pausa aquí en Primera Página. Gracias por acompañarnos. A regreso, más contenidos para ustedes.